Hola, ¿cómo estás? Soy Mónica. Y yo soy Gabriel. Bienvenidos al podcast Desde la Raíz. En este podcast te encontrarás en un espacio para regresar a ti, para conectar contigo, para sentirte, para estar mucho más abierto y vivir desde un lugar de claridad y de profundidad. Aquí no venimos a darte ninguna teoría. Venimos a compartir nuestra experiencia, nuestra vida, nuestras heridas, nuestra historia, nuestra energía y sobre todo nuestra verdad. A lo largo de esta temporada vamos a ver patrones repetitivos, emociones que están estancadas en ti, cómo resolver estas emociones y qué es lo que surge a través de estas emociones que no están resueltas, esta inteligencia creativa. Vas a aprender a verte, vas a poder aprender a conectar contigo. Al escuchar este podcast obtendrás muchísimas herramientas de cómo llevar una vida más plena, cómo liberar todas aquellas emociones que muchas veces tenemos atoradas en nosotros y no nos dejan seguir viviendo en paz o fluir. Todas estas herramientas te llevarán a tener una vida mucho más plena y consciente. Porque nadie puede recorrer el camino por ti. Pero lo más importante es que sí podemos acompañarte y enseñarte cómo nosotros lo hicimos. Bienvenido. Aquí empieza el regreso a ti. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, teniendo tanto éxito afuera, vives con tanto caos dentro de ti? No es que tengas falta de fuerza. La realidad es que lo que no tienes es un mapa interno. Estás navegando tu vida sin este mapa. No sabes cómo hacerlo. Y no lo sabes porque no nos los enseñaron. Hoy vamos a descubrir tu propio mapa. Hola, soy Gabriel y esto es Lucential. Estamos muy contentos de platicarles el día de hoy acerca de este mapa interno. Quiero contarles sobre una persona. Esta persona se llama, vamos a llamarle Sofía. Sofía por fuera es una persona exitosa, trabaja laboralmente, está muy contenta, tiene mucho éxito, está realmente trabajando, tiene su vida bien, económicamente le va muy bien, ¿no? Financieramente, tiene sus amigos, tiene su grupo social y externamente está todo muy, muy padre, ¿no? Asiste a reuniones, tiene sus amigos y va a lugares, viaja. Y como le decimos, externamente tiene su pareja, pero en sus relaciones hay algo como que no encaja. Cuando llega a su casa se siente como que, pues, como que algo dentro de ella no está bien, como que hay un cortocircuito, como que hay como un vacío, ¿no? Entonces está en su casa así y siente algo, pues siente ansiedad, cuando está sola como que se siente intranquila, como que hay algo dentro de ella que no está funcionando. Es este mapa, ¿no? Me refiero a este mapa que no sabe ni por qué y cuando llegan sus relaciones, pues no se identifica plenamente con ella. En estas relaciones tiene como mucho conflicto, quiere evitar, ¿no?, las relaciones. En estas relaciones quiere como constantemente controlar la relación de lo que piensen de ella, ¿no? Ve mucho el tema de cubrir su imagen ante la sociedad. Como hacia afuera. Exacto, hacia afuera, ¿no? Atrae parejas emocionalmente, pues en la chamba, puede ser, ¿no? O sea, emocionalmente, pues atrae parejas como que hay incoherencia. En la chamba también atrae su jefe, sus relaciones cercanos también como que hay una exigencia de más y no quiere tenerla, ¿no? Y atrae clientes de esa misma manera. Y bueno, pues estas relaciones como que las busca proteger y que no le afecten, pero en realidad es un reflejo de ella misma, ¿no? Y no sabe cómo hacerle. Y esto es el mapa interno. ¿Tú qué opinas? Pues hola, yo soy Mónica. Y como acaba de describir Gabriel, esto es mucho más común de lo que creemos. La realidad es que muchísimas personas, y aunque no me gusta decirlo, la gran mayoría de las personas viven o vivimos así. A nosotros también nos pasó, ¿no? Y de pronto nos sigue pasando que la vida nos absorbe, el día a día nos absorbe y se nos olvida que lo más importante es lo que tenemos dentro de nosotros. Y entonces, muchas personas, y a las personas con las que yo trabajo, en la gran mayoría viven así. No saben ni por qué les pasa los que les pasa, no saben ni por qué se enferman, por ejemplo, no saben por qué viven su vida con patrones quizá que se repiten en el día a día y no saben ni por qué. Han hecho miles de cosas, miles de terapias y se sigue repitiendo.
la realidad es que creo que tanto tú como yo lo que hemos encontrado es que es eso. Justo es la falta de este mapa interno que te diga cómo, por dónde y por qué, ¿no? Así es, así es. Creo que es básico porque cuando estás mucho tiempo hacia afuera, cuando estás constantemente viendo hacia afuera, cuando conectas con esta parte de ti, pues sosteniendo tus amistades, sosteniendo tu círculo, como que aparentando una imagen hacia afuera de cómo quieren que me vean, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy desgastante energéticamente, Así es. ¿no? El sostener toda esa imagen de que te vean como, de una cierta manera y no eres auténtico, no eres auténtica. Y esa falta de autenticidad o de integridad, de autenticidad y de integridad hace que la gente, por un lado, te trate igual, o sea, superficialmente. Como que superficialmente todo está bien, pero cuando se meten tantito, ahí es cuando, ¿no? Soltamos, nos paramos, ¿no? Entonces, ¿y por qué es esto? ¿Por qué la gente no quiere que lo veas internamente? Y no solo eso, ¿no? Que la gente no quiera que lo veas internamente y también te cataloga, ¿no? Y de pronto ya eres eso y no dejas de ser más que eso que ya dijeron que eras. Pero cuéntame, ya que estamos en este tema y además nuestro primer episodio, para ti, ¿qué es el mapa interno? Mira, pues para mí el mapa interno es un proceso de que eres, de entrada, tú eres tu propio maestro o maestra, ¿no? Lo que hemos siempre Así hablado. le llamamos este podcast. A tú este y se yo. le llamamos este podcast, ¿no? ¿Por qué eres tu propio maestro? Porque realmente tú puedes darte cuenta de lo que pasa en ti. Así es. Como lo comentamos, estás constantemente afuera, pues no te ves adentro. Entonces el mapa interno es el mapa en el cual te empiezas a guiar y tienes una base. La primera característica de este mapa interno es el ego. Hemos tenido como mucha comunicación de qué es el ego y el ego contra el alma y todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad además está de moda ese está tema, de moda, ¿no? sí. Pero en realidad muy pocas personas conocen el ego. ¿Por qué se forma el ego? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se desarrolla? En la etapa de tu vida, ¿cómo va avanzando tu ego? ¿Cuáles son las identidades que forma? ¿Para ti qué es el ego? Para mí el ego es la identidad, ¿no? Es un movimiento dentro de tu mente, no es la identidad, es un movimiento dentro de tu mente. Y este movimiento dentro de tu mente hace que el ego tome el control de tus sentidos, tome el control de tu identidad y tome el control de tu cuerpo, ¿no? ¿Es como si fuera una personalidad, por ejemplo? ¿O es algo distinto? El ego tiene varias personalidades, pero es una identidad. Es un movimiento dentro de tu mente. Fíjate, es un movimiento dentro de tu mente que es un punto estático y fijo. El ego es un punto estático y fijo, es un pensamiento fijo en ti. ¿Qué quiere decir que es un pensamiento fijo en ti? Los pensamientos pasan, ¿estás de acuerdo? Completamente. ¿Sí? Pero el pensador es algo fijo. ¿Ya? Ajá. El pensador es algo fijo. Y entonces ese pensador crea el ego, que es algo más fijo todavía, que es una identidad de yo soy así. Y esa identidad de fija, es la que crea el sentido de crea imágenes y crea personalidades y crea identidades. Puede crear personalidades el ego de perfección. Okay. ¿Cuántas veces no te has dado cuenta tú que estás jugando o haciendo una cosa o estás en una relación y llega la personalidad del ego de perfección y te dice, lo debiste haber sido mejor? Claro. ¿Por qué lo hiciste así? O no debiste haber reaccionado, o no debiste de haber hecho esto o el otro. Exactamente. Entonces esa personalidad fija que no nos damos cuenta que ahí está, que es el ego actuando en nosotros, ¿no? Y ese ego actuando en nosotros, de esa personalidad fija, se genera un juicio de creer que nosotros somos eso. ¿Ya? Y ese mapa interno es el primer punto que debemos de ver. ¿Sí? Hay otras personalidades, la personalidad del miedo, hay la personalidad de la comparación, por ejemplo, que es típica, ¿no? Cuando llegas con una persona, estás en tu reunión y estás ahí, llega la personalidad del ego que es fija y constantemente está comparando con los demás. Si te hace sentir mejor en la plática y te hace sentir superior, te sientes bien, ¿no? Así es. Pero si te hace sentir menos, ¿qué sucede? ¿No? En la plática, te debilita.
te debilita, te sientes mal, te da pena y te quieres ir. Exactamente. Y generalmente eso pasa en las relaciones. Cuando las relaciones, como en este caso que empezamos de esta persona, ¿no? Que se llama Sofía, que llega con su jefe y la debilita constantemente porque le está enjuiciando su trabajo, Ajá. se le activa a ella la personalidad del ego de perfección, de decirle, ya ves, no lo hiciste bien, ya ves cómo, y la debilita. Y esos pensamientos que se hace ella misma no son pensamientos reales de ella en realidad. Es una personalidad del ego que está constantemente haciendo eso. Siempre va a pasar eso. Claro. El ego siempre va a tener esa personalidad que juzga y que critica. Y lo peor es que no solo juzga y critica a los demás, sino te juzga y critica a quién, a ti mismo, que es lo más importante. Entonces, si eres tu propia maestra o tu propio maestro, ¿qué sucede? Cuando verdaderamente te ves a ti mismo o te ves a ti misma y ves que ese comentario viene del ego, de la personalidad que constantemente está criticando, la cachas. ¿Estás de acuerdo? Claro. Dejas y ya de ser no eso. reaccionas así. Exacto. Y vamos Exacto, a hablar un ¿no? poquito más de esto más adelante, ¿verdad? Sí, sí, eso, o sea, este es, Sí, es un tema que además apasionante. yo sé que eres absolutamente, más bien no eres, tienes infinita pasión por este tema del ego y lo has estudiado y lo has aprendido y lo has integrado con una profundidad realmente admirable. Sí. Pero bueno, ahorita me gustaría nada más seguir con esta parte del mapa interno como una especie de introducción a lo que es este podcast. Dijimos ya que el ego es el primer punto del mapa interno, Sí, el ¿no? que controla, ¿no? El que controla, el que te quiere controlar y quiere ver todas las emociones, así es. ponerlas en buenas y malas. Sí, ¿no? Catalogando, ¿no? Las emociones, a ver cuál me gusta, cuál no, dónde estoy cómodo o cómoda o dónde no y a ver qué hago con eso, ¿no? Sí. Ese es el ego. Sí, el que divide, ¿no? Si Por me supuesto, pones a una palabra que es el ego, la entidad, el movimiento interno en tu mente que divide. Sí, que divide lo que eres, además, exacto, ¿no? Y eso te lleva al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Las emociones que se quedan atrapadas. A ver, platícanos. Justamente porque, en mi percepción, porque cuando estás en esta batalla de qué soy, qué no soy, qué quiero ser, qué no quiero ser, qué acepto de mí, qué no acepto de mí, ¿no? Ocasionada principalmente por el ego, justamente, bueno, en mi percepción, vamos sintiendo emociones a lo largo de toda nuestra vida que de pronto se quedan ahí porque nos dijeron, voy a poner un ejemplo, vamos a usar a la misma Sofía, pero a Sofía cuando era chiquita. Sofía, cuando era chiquita, pues era una niña y sus papás muy probablemente le dijeron, las niñas bonitas no gritan, las niñas bonitas no se enojan, las niñas bonitas no lloran, las niñas bonitas se portan bien, las niñas bonitas, en conclusión, Sofía decidió que las niñas bonitas es mejor, pues no sentir. Porque cuando siento, me enojo, exploto, entonces ya no soy niña bonita, ¿no? Y eso es la percepción de una niña chiquita, pero Sofía, en este caso que es nuestro ejemplo, fue creciendo y fue aprendiendo porque así se lo enseñaron, porque en la escuela lo aprendió, la sociedad también así lo determinó. Y ya sea Sofía o Pedro, quien sea la realidad, una persona, se va guardando estas emociones que no quiere sentir, ¿no? A los niños era típico que los papás, ahora ya no, porque hay mucho más conciencia de eso, pero antes los papás les decían, los niños no lloran, ¿no? Y hazle como quieras y los niños no lloran. Y eso era un gran problema, ha generado un gran problema hoy. ¿Por qué? Porque entonces las personas hemos aprendido a no sentir, a rechazar esas emociones que no nos gustan, porque alguien nos dijo que eran malas o negativas, que a nosotros, como muy bien sabes, no nos gusta usar esas palabras, pero sí dejan de sentir. Y cuando dejan de sentir, yo siempre con los pacientes pongo este ejemplo. Es como la digestión. Si tú te comes una manzana, el cuerpo va a absorber los nutrientes de esa manzana y va a desechar el resto. Sí. Pero hay un movimiento en tu cuerpo que entra, se procesa y sale. Lo mismo sucede con una emoción. Entra a tu cuerpo cuando la empiezas a sentir. Si es una emoción que nos gusta, ¿no? De amor, de alegría, de plenitud, de lo que sea, pues por supuesto que se procesa y la sientes y ahí sí estás feliz sintiendo esa emoción. El problema es cuando es emoción que no te gusta.
El problema es cuando es una emoción que rechazas. ¿Y qué pasa con esa emoción? Pongan muchísima atención. Entra en el cuerpo, como toda emoción, y se queda atorada en algún lugar de nuestro cuerpo. Se queda atrapada ahí. Y aquí vamos al tercer punto, que es la energía atorada. La energía atorada de la emoción. La energía atorada de la emoción. Uh-huh. Porque toda emoción tiene energía. Y esta energía, esta emoción que no sentiste, que tiene energía, como toda emoción, se queda atorada en el cuerpo, creando memoria energética de esa emoción no sentida dentro del cuerpo, a la larga, creando una memoria celular incluso en el cuerpo. Y muy probablemente, si así vivimos de aquí muchísimos años, en muchas ocasiones también generando algún tipo de enfermedad o cosas así, ¿no? Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, nada más vamos a hablar de esta energía que se queda atorada. Okay. Y se queda atorada porque no la sentimos. Y ahí está. No se libera. Y cada vez, como no sentimos una, y luego no sentimos otra, y luego no sentimos otra, y otra, y otra, el cuerpo aprende, ¿a qué crees? ¿A qué? A no sentir. Okay. Es como si constantemente le estuvieras diciendo, no sientas. Y tu cuerpo, tu corazón te dice, no, sí, hay que sentir, para eso está la emoción. Y tú le dices, no, esa no. Okay. Y no, esa no. Okay. Al rato aprende a no sentir ni las que te gustan, ni las que no te gustan. Todas, o sea, las que te gustan y las que no te gustan, todas. No estoy diciendo que todas las personas vivan así, pero muchas sí. Y eso crea un gran problema, porque aquí pasamos al punto 4 que tú nos vas a platicar. El punto 4 es el patrón repetitivo. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos esta emoción? Acuérdense que todo es energía, ¿no? Hablamos de que toda esta parte es energía. Entonces los pensamientos tienen energía, pero la emoción es lo que más energía tiene, ¿no? Somos un ser electromagnético, le llaman, ¿no? Electro aquí en la cabeza y magnético adentro, ¿no? Así es. Está en las emociones. Entonces, cuando no empiezan a procesarse las energías y la emoción dentro de nosotros, que para eso están, porque están para que experimentemos. Para que se sientan. No está, o sea, desde cuando éramos niños, pues las experimentábamos y las hacíamos, pero ¿por qué de grandes las reprimimos tanto? ¿No? Es lo que quiere decir. ¿Sí? Se queda atorada. Y al quedarse atorada, lo que sucede es que se crea una historia del por qué no siento esa emoción. Se genera, el ego lo que hace y la mente, lo que genera es una historia de decir, no siento esta emoción porque me justifico a sentirla. Entonces, ¿cuál es la justificación? Una historia. Y esa historia es la que no es real. Eso es lo loco, porque eso es lo que genera el patrón repetitivo. El patrón repetitivo hace que si yo estoy, vamos a ponerle el mismo ejemplo de ¿cómo se llamaba? De Sofía chiquita. Pedro, entonces no está sé. en la clase de matemáticas, ¿no? Ajá. Y le gusta su cuate al lado, ¿no? Carlitos. A Sofía. Carlitos, ok. Entonces llega Sofía, escribe y dice, le pone un corazón en la clase de matemáticas, se lo manda a Carlitos y lo cacha la Miss. Dice, ¿qué estaban haciendo? A ver, tráeme esa. Carlitos, tráeme el papelito. El mensaje, lo que sea. Entonces, Carlitos no le queda de otra que llevarle el papelito a la Miss. ¿Estás de acuerdo? Lleva a la Miss, lo ve y la Miss pone enfrente de todo el salón a Sofía y la pone en ridículo y la saca. ¿Qué crees que decide cuando siente eso, Sofía de chiquita, a los 8 o 10 años, en la clase de matemáticas? ¿Qué es lo que registra ella? Que las matemáticas la hacen quedar en ridículo, por lo tanto, ella no es buena para las matemáticas, por lo tanto, no le gustan las matemáticas, por lo tanto, cualquier cosa que no sea matemáticas. Todo lo que sea número, no soy buena. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y se queda este registro. En realidad, ¿qué sucede? Que se le hizo sentir una vergüenza muy fuerte de tener algo, ¿no? Ahí. Y eso justifica. La justificación que acabas de decir, no me gustan las matemáticas, no soy buena, no tiene nada que ver con el hecho de que a ella no quedó en vergüenza frente al niño que le gustaba, se puso expuesta. Así es. ¿No? Si ella experimenta esa vergüenza y esa exposición ante la gente que a nadie nos gusta, pero así es en la vida, porque en la chamba, cuando estás en la chamba y te ponen el jefe, la pone a Sofía en la reunión, ¿qué crees que le va a poner a hacer el jefe a Sofía ahí?
Matemáticas. Le va a poner el presupuesto. Claro. Los números. Ese es el patrón repetitivo que queremos decir. O sea, el patrón repetitivo es, si yo no veo la emoción y no siento esta energía, lo que la vida me va a traer va a ser un patrón repetitivo para que yo siga o justificando ese tema, ¿sí? O justificando el no sentir. Ese es el patrón repetitivo. Ese es el cuarto. Entonces, a ver, ¿nos puedes decir? Me gustaría poner otro ejemplo también del patrón repetitivo. Imagínate que estás comiendo en casa de tu abuelita, ¿no? Es nada más como ejemplo. Y de repente no comiste bien porque no te gustaba lo que vi. Y a la hora que llegue el postre, tu abuela te dice, no, pues no vas a comer postre porque no comiste bien. Un niño chiquito, una niña chiquita, en esa inocencia, ¿no? De esa edad, sí, empieza a generar ideas y condicionamientos muy profundos, como pudiera ser en este caso, no me merezco nada, ¿no? Y el cómo llegamos a esas ideas y esos condicionamientos en donde está el ego interviniendo, en donde están las emociones que no se procesan, en donde se queda la energía de eso y evidentemente se repiten patrones, como a Sofía o como a esta niña chiquita, todo eso va afectando nuestra vida a la larga. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. En algún otro sentido. O conclusión. Entonces, el patrón repetitivo se genera, por lo que estamos viendo, es un patrón repetitivo, se genera por la incapacidad de procesar la emoción, por la capacidad de sostener la energía, y entonces la mente, ¿qué hace? Lo que hace es que genera una conclusión. Así es. Pero una conclusión en la identidad de la persona, que decir, no me merezco esto, no soy buena en matemáticas, no puedo tener un novio, no puedo tener pareja. ¿Sí? O sea, esas conclusiones son las conclusiones que se arraigan y generan patrones repetitivos. Así es. ¿Sí? Y bueno, ¿qué te parece si vamos un poquito más profundo a la raíz de este problema, de toda esta situación, a la raíz de tener todo este mapa interno poco o mucho desordenado? Pues mira, cuando tenemos el mapa interno, pues cuando tenemos ya conciencia de nuestro mapa interno, nos empezamos a dar cuenta de que tenemos los 4 puntos, ¿no? Que es el ego, la emoción, la energía y el patrón repetitivo. Estas generalmente se identifican mucho con tu identidad, con yo soy así, ¿no? Yo no soy bueno para, o yo siempre me pasa esto, ¿no? Siempre hay una conclusión. Entonces, la conclusión, el evento en sí, nunca es el problema. Lo que sucede fuera de ti, en tu día a día, lo que sucede fuera de ti, simplemente es un reflejo de tu estado, de tu mapa interno. Si las relaciones que tienes constantemente hay un conflicto y tú quieres siempre estar evitando ese conflicto, ¿sí? La raíz no es el conflicto de afuera. La verdadera raíz es el conflicto interno que tienes por no ver tu ego, por no conocerlo, por no conocer cuáles son las personalidades que tiene tu ego dentro de ti, cómo constantemente te estás comparando, cómo constantemente estás queriendo cambiar lo que eres. Y la fundamental, la raíz de esto es que quieres cambiar la emoción que estás sintiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ego lo que quiere hacer siempre es estar bien. Claro, ¿sí? Todo mundo siempre quiere estar Entonces, bien. cuando viene una emoción que no le gusta el ego va a decir, esto es dolor, entonces la voy a evitar. Como lo quiere dolor, lo que cree el ego, fíjate, lo que cree el ego es una imagen de decir, estoy sintiendo dolor, tengo que estar bien. Esa ideal que dice, tengo que estar bien, es el conflicto interno que tenemos realmente. No tiene nada que ver con la persona de afuera o con la situación externa, sino internamente es la imagen que tengo de querer estar en una situación o sintiendo una cosa diferente a lo que estoy sintiendo ahorita. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace que realmente seas íntegra o íntegro? La raíz del problema es esta evasión. Es esta evasión. Si eres realmente íntegro o íntegra contigo y estás sintiendo dolor, si te quedas sintiendo dolor, en ese momento hay integridad. En ese momento no hay movimiento de energía. Ahí te quedas. Es como una alineación. Es una alineación. Entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Sí,
Pero en este momento es interno. O sea, eso Sí, es sí. externamente. Sí. Pero la alineación interna, tu mapa interno es, el ego dice constantemente, lo que el ego va a decir es, voy a hacer diferente a lo que estoy sintiendo ahorita. Eso es su patrón. Ujú. Si te das cuenta del primer patrón del ego de decir, no sientas, si eres mentiroso o mentirosa y haces mentiras, dicen que las mentiras afuera no importan. El 98% de las mentiras nos las decimos a nosotros mismos por eso mismo, porque estás sintiendo una sensación de celos o envidia y lo primero que hace el ego es decir, no sientas envidia, sonríe, sé empático. Y no estás sintiendo empático. Lo único que está pasando es que estás sintiendo envidia realmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y entonces esa envidia, si la sientes la energía y eres íntegra con esa energía. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Es natural sentirla, la envidia. Pues es natural. Si te sientes menos o sientes envidia, es natural sentirla. Cuando la estás sintiendo, eres íntegra o íntegro, sientes la energía, ahí se queda la energía y a partir de ahí no hay una justificación. Eres eso. Eres eso. ¿Y cómo se libera esta energía entonces? Cuando se libera esa energía, cuando te quedas con esa energía siendo lo que eres, siendo auténtico, como dijimos al principio, y siendo íntegros, como dijimos al principio, Sí. En ese momento, la energía que estaba sintiendo que quería cambiar el ego de la emoción, ya no puede cambiar. No puede cambiar porque está siendo íntegra, diciendo, sí, estoy sintiendo celos, soy los celos. En este momento estoy siendo los celos. Y en el momento que dices, estoy siendo los celos, sin más ni más, esto es lo que soy, universo, porque es lo que está poseyendo el universo en ti, en ese momento, internamente, cuando viene esa aceptación, viene esa claridad, viene esa integridad, la inteligencia creativa te genera un insight y te revela el por qué está pasando eso, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Esa energía deja de estar atrapada y se libera en un insight, en una inteligencia creativa y en una respuesta auténtica. Claro, ¿sí? Porque si no, lo que haces es generalmente reaccionar, no responder. Lo justificas, lo único que haces es... Lo culpas, haces cualquier otra cosa, salvo realmente sentir, procesar esta energía y permitir que llegue esta respuesta natural, como dices, ¿no? ¿Cuál sería la reacción típica? Pues culpar a otro. O sea, internamente, a ver, ¿cómo harías en tu mapa? Justificar. Si empiezas a sentir celos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? No, pues empiezo a sentir celos, no me gusta, lo rechazo y digo, no, yo no. O empiezo, no, pues claro que estoy sintiendo celos porque pues esta persona está haciendo esto, bla, 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 ¿no? Y me voy hacia afuera en vez de quedarme allá adentro. Esa es una reacción natural. Culpar. Sí, culpar. Reacción natural. O justificar lo que está sintiendo de acuerdo al acto del otro. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces. Y además ahí la mente te vuelve loca. Exacto. O sea, empieza, ¿no? El movimiento mental constante, que no te deja. ¿Cuál es la característica principal de no tener este mapa interno? ¿Qué es lo que sucede dentro de ti? Ahorita que platicamos esto, ¿qué es lo que sucede dentro de ti cuando no tienes claridad en ver tu mapa interno? Cuando no tienes claridad que el ego genera este movimiento. Cuando no tienes claridad qué es la energía que se tiene que procesar. Cuando no tienes claridad que la energía que se está procesando ahí, si no te quedas con eso, si no eres eso, lo único que va a pasar es que vas a querer evitar ser, más bien lo que vas a hacer va a ser lo opuesto. Claro. Ajá. Sí. ¿Y qué pasa cuando el patrón se repite? O sea, ¿qué es lo que mi pregunta hacia ti es? ¿Cuáles son las características principales de tener un mapa interno? ¿De tenerlo o de no tenerlo? Uno, de tenerlo y de no tenerlo. Empiezo por no tenerlo, porque pues justamente por eso empezamos esta plática. La mente es una de ellas que empieza a tener pensamientos tan repetitivos, constantes, catastróficos muchas veces, ¿no? Creamos cosas en un futuro que ni existen, ni están pasando, ni han pasado, ni van a pasar muy probablemente, pero estás ahí
volviéndote loco con tantos pensamientos de constantes, constantes, constantes y nada más no paran, ¿no? No te permiten ver lo que hay adentro. Y creo que eso también en muchas personas genera mucha ansiedad, Claro. mucho miedo, mucho enojo, ¿no? Mucha frustración y muchas otras cosas. Y cada vez se exponencia más, porque cada vez piensas más. Entonces no duermes, no descansas y todo el tiempo estás así, con una tensión y un estrés espantosa, porque no puedes estar conectado o conectada contigo. Qué loco, ¿no? Qué Porque loco. dices, tengo ansiedad o siento irritabilidad o siento eso. Eso nada más son los síntomas. Sí, o es el resultado. El más resultado, bien, ¿no? perdón, tienes Sí. razón. Es el resultado de todas las historias, de acumulación de historias para justificar el no sentir la Sí. energía. Cuando ¿Estás de si te acuerdo? sientas y lo sientes, ya, se libera como la manzana que te comiste. Está loquísimo, Sí. porque en realidad lo único que estamos haciendo es resistir. Así es. Lo que quería llegar aquí es el punto es de, si no tienes mapa interno, lo que está pasando es que estás resistiendo. ¿Cuánto tiempo estás resistiendo tu día a día? ¿No? Está interesante. Entonces, ¿Y qué la tan raíz... capaz eres de realmente sentarte y decir, hoy me voy a dejar sentir? Lo que sea que venga. Hoy me voy a dejar sentir. Entonces, ¿eso es algo difícil? ¿O ya lo hemos hecho cuando éramos chavitos? Cuando eres un niño, te caes o te pasa algo, ¿qué sucede? No, los niños muy chiquitos sobre todo sienten. Y como llega, están enojados y a los 2 minutos están felices y a los 2 minutos ya lloraron por algo y a los otros 2 ya están jugando y así es. Entonces, ¿hay alguna emoción en esta vida? Así, ¿hay una emoción catastrófica en esta vida, en estos años que hemos tenido, que no hayamos sentido? No. Entonces, ¿por qué nos resistimos a sentirla? Porque nos da miedo sentir. Porque pensamos que sentir duele muchas veces. Y pensamos que si sentimos y nos duele, vamos a caer en un estado que no queremos caer, un estado depresivo o cosas así. Y, ojo, no solo por nosotros, sino porque el mundo afuera nos va a catalogar como, uy, ya se deprimió, o uy, no sé, ¿no? O es enojona, o es, yo qué sé, hay muchas formas de que, ¿no? Sí. Es mucho más, yo siento, que es mucho más el qué dirán al que realmente tener la capacidad de sentarte y decir, va, lo que sea que tenga yo que sentir en este momento que está llegando. Y a ver, a veces sí cuesta más tiempo. A veces no es de sentarte un ratito y decir, ya lo sentí, ya se liberó. A veces hay mucha más carga ahí, mucha más historia, ¿no? Mucha más memoria que poco a poco va saliendo, va limpiando, vamos liberando. Y acuérdate, como siempre decimos tú y yo, todo el trabajo interno que hacemos no es más que para vivir una vida más ligeros. Sí, sí, quitar una capa de la cebolla. Quitar una capa de la cebolla, pero pues la cebolla tiene muchas. Entonces, cada vez es quitar una más y andar dejando de cargar este costal como el pípila y quitar piedras. ¿Y este costal de qué es? De historias, exacto, de cargas, exacto, de cosas que además muchas veces, ojo, ni siquiera son reales. Y a ver, quiero preguntarte otra cosa. Estas cargas de estas historias, ¿quién es el que sostiene estas cargas y estas historias? El ego. Exactamente. Pero si no conoces el ego, entonces ¿cómo vas a saber? Si no conoces el ego, ¿cómo vas a saber cuál es la característica principal? Si no lo conoces, ¿quién es el que lo está cargando? Pues tú crees que tú. Exacto. Esa es la verdadera causa también. Una causa raíz real es que dices, es que yo lo estoy cargando. Entonces, toda tu identidad, todo lo que tú eres, dices, yo estoy cargando esto, cuando en realidad, ¿quién es el que lo sostiene? El ego. El ego. Y esa es una de las cosas padres, ¿no? Que empiezas a darte cuenta en este mapa. Dices, el ego es el que sostiene, el ego es el que carga. Entonces, oye, pues no soy yo, esto es el ego. ¿Sí? Es una parte, es un movimiento. Y ya cuando ves que este ego es el que tiene estas historias que no quiere hacerte sentir, pues sientes. Hace ratito me preguntaste cómo sería el no tener el mapa o cómo sería el sí tenerlo, sí. ¿no? Y ahorita ya dijimos cómo sería el no tenerlo. Sí. Pero para ti, y ahora te voy a hacer la pregunta yo a ti, en vez de que yo te la conteste, ¿cómo sería para ti sí tener este mapa? ¿Cómo es para ti sí tener este mapa? Para mí, sí tener el mapa es autoconocerte.
Y creo que todas las respuestas, por eso decimos que tú eres tu propio maestro o maestra, porque al final de cuentas todas las respuestas vienen del procesar la emoción, de conocer la inteligencia creativa que hay de procesar tus emociones. Y lo O que sea, somos, y más bien yo diría, vamos siendo en cada momento. claro, obviamente, porque no tienes que tener una respuesta específica con el control de tu mente, con tu ego, de Claro. cómo tienen que ser las cosas. Claro. En el día a día se te van presentando situaciones X, ¿no? Se te van a presentar retos y sobre todo en las relaciones, Así es. ¿sí? Las relaciones con lo que tenemos, las relaciones con lo que somos y nuestras creencias y las relaciones con las personas, ¿no? Tres tipos de relaciones es con lo que constantemente estamos Lidiando de alguna manera. ¿no? Uh-huh. Y cuando tenemos este contacto con estas relaciones, nos hacen sentir estas relaciones o los eventos externos, nos hacen sentir cosas que si no las procesamos momento a momento y no vamos siendo estas cosas momento a momento, esta energía creativa de generar una respuesta auténtica en el momento no sucede. Te voy a decir, cuando la gente fluye, ¿no? Cuando estamos aquí llegando y estaban tocando música, ¿no? Estaban fluyendo y estás en un estado de fluir porque estás en este estado de, pues en ese momento estás en el 100% cantando y estás de acuerdo. Totalmente. ¿No? Estás ahí, ¿no? ¿Por qué no podemos estar ahí mucho más constantemente en el día a día? Sí, porque la vida te absorbe, ¿no? Bueno, nos absorbe de alguna manera y se nos olvida. ¿Por qué nos gusta tanto esta energía creativa que viene y te dice, oye, pues canta, expándete, ¿no? Pues está padre. Creo que una de las cosas de entender todo esto es, si tú entiendes tu mapa, entiendes el ego, que es el que carga, entiendes la inteligencia y lo increíble que es una emoción y todo lo que carga para que tú puedas tener una mucho más intensidad en tu vida, dejarías de repetir los patrones, porque los patrones es simplemente un patrón mental de una justificación interna. No sé si queda más o menos claro, si está muy loco. Vamos a seguir profundizando esto en otros episodios. Recuerda que este es el primer episodio. Solamente estamos hablando un poquito de lo que viene. ¿Y te parece si hacemos una pequeña práctica? Va, me parece. Nada más decir, no eres ni tu patrón, no eres ni la emoción, no eres ni la energía y no eres el ego. ¿Qué eres? Vas siendo en cada momento. ¿Y qué vas siendo momento a momento? Pues si una lo persona que vive en conciencia y en presencia. Exactamente. Y esta inteligencia es la que surge, ¿qué? ¿Qué hace que te conecte contigo? ¿Cómo? De manera natural. De manera natural. No tienes que forzar mucho. Sin esfuerzo. Así como viene. Y no es un cuento de hadas. Simplemente es dejar que esta inteligencia actúe en ti. ¿no? Así es, tal cual. Entonces, ¿cuál es el punto principal para no dejar? ¿Sabes cuál es esa inteligencia? Es lo que tú eres, tu propia naturaleza, sí, tu esencia. Tu esencia, sí, tú eres tu propio maestro. Sí, se me fue la idea ya. No, sí, dime qué ibas a decir. Ya se me fue. Ay, perdón, te interrumpí. No te preocupes, se me fue. Pero vamos a hablar más de eso. Bueno, vamos. Ahora. Bueno, entonces vamos a la primera práctica. Vamos a hacer nuestra primera práctica. ¿Les parece? Si estás viendo este video y estás escuchando, ponle pausa un momento para que busques un lugar donde estés cómodo, cómoda, donde puedas estar sentado, sentada, de preferencia, con la espalda recta. Un lugar tranquilo, lejos de todo este ruido de este mundo. Puedes poner música, algo que te guste, que te conecte. Si eres de los míos, puedes poner velitas, inciensos, lo que sea. El chiste es que estés cómodo, cómoda. Y ya que estés listo, entonces vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Comienza a inhalar y exhalar lento y profundo, haciendo plena conciencia de todo tu cuerpo y de tu respiración, sintiendo cómo entra el aire por tu nariz, pasa por todas tu garganta, llega hasta tus pulmones, incluso, si puedes, llévala hasta tu estómago, hasta tu abdomen. Y después suelta este aire
y exhala. Conecta plenamente con este cuerpo y con tu respiración. Muy poco a poco, comienza a llevar tu atención a ciertas zonas de tu cuerpo, a tu cabeza, y quédate ahí un momento, sintiendo todas las sensaciones de toda tu cabeza. Tienes tus ojos cerrados, y al tener tus ojos cerrados, se potencializa el sentido del oído, por ejemplo, o del olfato. Si pones más bien mucha más atención, puedes sentir hasta cierta energía en tu coronilla. Ahora baja un poco y llega hasta tu pecho. Y quédate ahí un momento. Siente toda la respiración que va entrando. Y siente la energía de tu pecho y de tu cuerpo y los órganos que la integran, haciendo el movimiento de la inhalación y la exhalación. Llega al estómago. ¿Qué sientes ahí? ¿Qué sientes al llegar al estómago? Pon especial atención en todo el movimiento de tu abdomen. Quizá te da un poco de nervio. Quizás sientes algo ahí que está un poco atorado. No sé. Sigue contactando con otras partes de tu cuerpo. Tú escógelas a tu propio ritmo, con el ritmo de tu respiración. Lento, profundo. Conecta con tus brazos y quédate ahí. Conecta con tus piernas y quédate ahí. Hazte esta pregunta internamente. ¿Qué parte de mí quiere ser visto hoy o vista hoy? ¿Qué parte de mí guarda una memoria con una energía que no se ha liberado? Y simplemente permanece ahí, receptiva, receptivo, atento, atenta a tu propia respuesta, sin juzgar, sin calificar. Simplemente quédate ahí. Quizás sientes tensión en algún lugar de tu cuerpo. Quizás sientes alguna sensación como frío, calor o alguna especie de temblor. Si es más fuerte, quizá llegue a ser una especie de calambre. Pero quédate ahí. Observa y pregúntate, ¿qué es lo que está guardado ahí? Inhala y exhala. Y lleva tu respiración a ese lugar. Y con tu respiración, permite que esa energía comience a soltar. Haz esta respiración el tiempo que necesites. Y cuando estés listo, cuando estés lista, inhala muy profundo. Sostén esa inhalación. Exhala. Repite 3 veces esto. Y cuando termines, a tu propio paso, dándote todo el tiempo que necesites para hacer esta
breve práctica. Abre tus ojos. Quédate en silencio y simplemente observa en ti y en tu cuerpo cómo estás ahora. Lo que hayas sentido o visto, aunque sea mínimo, esta integración interna de ser quien eres, de sentir alguna resistencia o de sentir alguna emoción, es un proceso y ya estás iniciando este mundo interno. Estás conectando con este mapa. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Y algo muy importante es que esta conexión que estás sintiendo es una conexión verdadera. Cuando eres íntegro o íntegra, tu mapa interno se hace mucho más evidente, ¿no? Y así vamos pasando poco a poco. No necesitas sacar fuegos artificiales, ni mucho menos. Aquí es todo lo contrario. Aquí es que seas auténtico en ser íntegro con lo que te pasa a ti mismo. Y esa es la verdadera realización. Y esa es la verdadera paz. Por eso, tú eres tu propio maestro y tú eres tu propia maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. En nuestro próximo episodio vamos a hablar acerca de este conflicto interno un poco más profundo entre lo que entró en nuestra mente y nuestro corazón. Te esperamos el próximo capítulo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.